Agradezco esta oportunidad de participar en el ciclo de encuentros denominado Yo me quedo en casa, organizado por la Agencia Córdoba Cultura. La consigna fue hablar del Cordobazo de las mujeres, trabajo que presenté el año pasado y que sirve de alguna manera para conmemorar el 51 aniversario del Cordobazo. Durante casi 40 años de trabajo fotoperiodístico, siempre tuve particular interés, mucho interés, en vincular la fotografía con la historia y con la memoria. La memoria no necesariamente vinculada a lo que pasó, sino trabajar la memoria pensando qué queda pendiente en esas memorias, quiénes quedan pendientes, quiénes no estuvieron contados en esas memorias, quiénes no estuvieron en las fotos en esas memorias. La memoria como trabajo me llevó a pensar justamente quiénes son los que quedan al margen de la historia oficial. Y bueno, lo que queda generalmente fuera son las mujeres, las sexualidades disidentes, los afrodescendientes, los aborígenes, todos temas que he tratado y que he tomado como protagonistas de mis trabajos. El Cordobazo de las mujeres nació a partir de una observación que hice pensando en qué sucedía cuando estábamos a punto de conmemorar o de festejar algún aniversario a los que se los llama con números redondos, 400 años, 500, 100, 50. Me empecé a dar cuenta y empecé a estudiar y a guardar en mi memoria y en una caja los artículos que salían en diarios, en revistas, etc., tomando estas grandes efemérides redondas como excusa, como puntapié inicial para enfocar la memoria desde un lado que no se vio antes, aportarle a esas memorias, a las memorias de esas efemérides, algo nuevo, algo que no estaba, completando así la historia. Con este pensamiento y con la idea de aportar, hacer un pequeño aporte a lo que se venía, que eran los 50 años del Cordobazo, ahí vi claramente que las que no estaban contadas, las que no tenían voz en ese Cordobazo, las que la historia oficial no las narraba, eran las mujeres. Y a partir de ese pensamiento y de ese deseo se gestó este libro que me llevó mucho tiempo y que creo que cumplió su cometido. Fueron fuente de inspiración muchos trabajos que se escribieron y que nacieron justamente a partir de estas efemérides. Por ejemplo, las mujeres que participaron en la Revolución Rusa tuvieron que pasar 100 años para que se las tenga en cuenta a partir del aniversario de la Revolución Rusa. También fueron una fuente de inspiración muy grande ver cómo aparecieron mujeres cuando nosotros conmemoramos los 100 años de la Reforma Universitaria. Y fue muy auspicioso ver que con los 50 años del Mayo francés estuvieron entrevistadas y se las buscó a esas mujeres que participaron en el Mayo francés recién cuando se cumplieron 50 años de este acontecimiento. Estas mujeres contaron, y a partir de estos relatos traídos al hoy, supimos que estas mujeres eran la mayoría las que dieron forma al movimiento de mujeres, el movimiento de liberación de la mujer,
que lograron cosas que nosotras aún no lo hicimos y que estamos en eso. También fue muy interesante un acontecimiento que sucedió hace muy poco, en abril del 25, que fue los 70 años de la liberación de Italia del fascismo, y que pasaron 70 años para que la historia, para que la prensa, para que la memoria trajera a la luz y circularan cantidades de fotos de las partisanas, las mujeres partisanas que lograron, junto con los varones partisanos, que Italia fuera la República Italiana, liberándose del fascismo, liberándose del nazismo, de la invasión alemana. Todo este ver cómo se incorporaba a este gran relato de la historia las voces de las mujeres y sus imágenes, me hizo pensar que había que empezar a desempolvar archivos y buscar como quien busca una aguja en un pajar, porque no había un dónde, no hay un lugar, no había un lugar preciso. Empecé a trabajar con los archivos del CISPREN, mi sindicato de prensa, y allí empecé a ver, a partir de publicaciones, de libros, de periódicos y de revistas, que las mujeres no figuraban en ese relato, no figuraban prácticamente en todo el relato del cordobazo, salvo por algunas cuestiones menores, vinculados a una cuestión de noticia de policía o noticias policiales como heridas y esas cosas. No se las nombraba como sujeto activo, como participantes, como parte. Y bueno, eso me pareció que tenía que investigar. Los lugares de búsqueda fueron muchos, y no solamente en Córdoba, sino en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires. En Córdoba, sindicatos, medios de comunicación, colecciones particulares, libros y el Centro Documental de la Universidad fueron sitios en donde podía ver, sobre todo en los videos de Canal 12 y de Canal 10 del Cordobazo y de la década del 60. Fue muy importante para mí ver todos los videos, o muchos videos, previos al Cordobazo y posteriores al Cordobazo, para darme cuenta que las mujeres habían estado, y que eran muchas, y estaban organizadas y estaban vinculadas a distintos sectores. Las vi en grupos, las vi solas, las vi en la calle y las vi también antes del Cordobazo estar saliendo a pedir, sobre todo por su colectivo, el colectivo a quienes representaban. Con esa certeza de que esas mujeres habían estado, fui al Sindicato de Luz y Fuerza, porque las fotografías en donde más se veían mujeres eran justamente estas mujeres que llevaban pancartas del Sindicato de Luz y Fuerza. El Sindicato de Luz y Fuerza tiene un archivo muy vasto y muy bien organizado, y ahí las busqué y ahí me encontré con una foto que es la tapa del libro, en donde se ven a las mujeres en una línea de vanguardia. Una fotografía que se había publicado muy poco, prácticamente no se había publicado, y cuando se publicó con un recorte en los bordes, en donde justamente estaban las mujeres en los bordes. Restituir las mujeres en la fotografía, en el cuadro completo, me dio las pautas de que había mucho por buscar, había que buscarlas y con nombre y apellido, cosa que no fue fácil, porque en el mismo sindicato podían darme el nombre de una o dos de las mujeres que estaban protagonizando esta fotografía y que eran mujeres que tenían una activa participación gremial, y solamente podían decirme que se llamaban una
nosotros le decíamos la negrita, otra no sabíamos el apellido de su apellido, sino el que tuvo cuando se casó. Y así me fue tremendamente complejo buscarlas con nombre y con apellido. A partir del libro editado por el Movimiento de Mujeres Córdoba, ahí pude ver y encontrarlas nombradas. Ese nombre y apellido me llevó a llamarlas y a que cada una me diera su voz, me diera su testimonio de lo que le pasó en el Cordobazo, cómo la encontró en el Cordobazo, pero también me ayudó a buscar a otras que no necesariamente hubieran estado ese mismo día del Cordobazo marchando, sino que hubieran sido parte de él de alguna o de otra manera, colaborando desde el hogar, haciendo la logística desde los sindicatos o siendo la hija de algún dirigente del Cordobazo. Con esta pluralidad de voces, con estas mujeres que venían de distintos ámbitos, logré hacer un libro con 20 testimonios, con 20 historias de vida, y cada una me hablaba de muchísimas otras más. Mujeres obreras, mujeres estudiantes, mujeres amas de casa, mujeres que hasta el día de hoy siguen en las calles que las vio el Cordobazo. Esto es algo que siempre digo y que remarco, y valga nombrarlas para celebrarlas también en este 29 de mayo. Voy a cerrar leyendo una frase que me conmovió mucho. Es una frase que vi en el Centro de la Memoria de Trelew y que tiene que ver con la memoria justamente. Dice: si no nos contiene la memoria, nos derramará el olvido. Es muy simple, pero me parece que tiene un contenido tremendamente fuerte y bueno, es lo que creo.